Bienvenidos al Bibliófilo. Les traigo otro ganador del Premio Nobel de Literatura. En este caso, un gran poeta griego que nos comparte sus preocupaciones, su búsqueda sobre el sentido de la vida y también sus esperanzas. Acá les comparto una parte que nos habla de por qué leer y acaso también por qué escribir. Dice así: ¿Cuándo hablarás de nuevo? Son tus palabras hijas de muchísimos hombres. Se siembran y engendran como críos, echan raíces alimentándose de la sangre. Así como los pinos conservan la forma del viento, aun si el viento se fue, ya no está. Lo mismo las palabras conservan la forma del hombre, y el hombre se fue, ya no está. Me parece que evoca aquí todo lo que es la lectura y la escritura, por supuesto, porque estos libros, estas obras, nos dejan las ideas de hombres que ya no están, pero aún así forjan la cultura, dejan ese bosque con la forma que les dio sus ideas. Asimismo, cuando leemos, esos hombres que ya no están van forjando nuestro pensamiento. Los invito a que conozcamos al ganador del Premio Nobel de Literatura de 1963, Yorgos Seferis, con su obra Mithistórima y otros poemas. En general, los poemas aquí reunidos parecieran que evocan la búsqueda que tiene el autor, la búsqueda por el sentido de la vida, pero también nos muestra cómo él siente que no está satisfecho, que todavía hay algo que falta, y también cómo él ve que otros están en la misma situación, algo desencantados con la modernidad, con lo que nos presenta la cultura actual. Y sin embargo, también se aferra a la esperanza. Veamos cómo se dan esos movimientos. Tenemos la búsqueda, esa hambre que tiene el hombre por la inmortalidad. Y por eso nos dice: cuerpo negro al sol ardiente como la uva, cuerpo rico de mi barco, ¿a dónde viajas? Es la hora en que se hunde el crepúsculo y me canso de buscar las tinieblas. Nuestra vida se acorta cada día. Me gusta mucho la metáfora donde habla de nuestro cuerpo como ese barco que vamos viajando en busca de un destino. Es esa búsqueda, y en varios de los poemas él lo representa, como acá. ¿Qué buscan nuestras almas en su viaje, murmurando pensamientos rotos en lenguas extranjeras? Y de nuevo están la búsqueda y el viaje, esa enorme búsqueda. La búsqueda que representa también en otros versos. ¿Qué buscabas? ¿Por qué no vienes? ¿Qué buscabas? Porque nos muestra que busca, pero no necesariamente buscar es encontrar. Y tengo el sentimiento insoportable de que toda la vida que me queda no será suficiente para disolver esa gota dentro de mi alma. La vida no será suficiente para resolver todas las dudas, para encontrar todas las respuestas. Por eso seguimos buscando. Pero en la búsqueda no estamos solos. Aquí también nos representa en cómo los otros, en la atrocidad que hemos destacado en otros poemas de Montale o de Salvatore Quasimodo, vemos que aquí también nos muestra que otros también reflejan nuestra propia búsqueda. Y un alma, si quiere conocerse, en un alma ha de verse. Al extranjero, al enemigo, lo vimos en el espejo. Los otros también comparten nuestras mismas preocupaciones. Ellos también están en su propia búsqueda. Describimos las mismas cosas cada uno y se calla cada uno frente al otro, mirando, cada uno para sí, el mismo mundo, la luz y las tinieblas en la sierra. Y a ti. Y es que a pesar que estemos con los otros, queda un abismo, algo inconmensurable que nos separa también del otro. A pesar de que lo tengamos enfrente, como en la hermenéutica, habrán cosas que no se podrán transmitir.
ese espacio pequeño que puede aislarnos. Y el poeta nos lo presenta magistralmente en estos versos. Mis dedos encontraron tus dedos entre la hierba tierna. Te tomé el pulso un instante y sentí en otra parte la pena de tu alma. Bajo el plátano, cerca del agua, en los laureles, te desplazaba y destrozaba el sueño, en torno a mí, cerca de mí, sin yo poder tocarte toda entera, unida a tu silencio. Y entonces tocamos al otro, pero nunca de forma entera. Lo único que nos une es el silencio. O acá donde nos dice, todos tienen visiones, por más que nadie lo confiese, van y aseguran que andan solos. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de cada uno nos aíslan, nos dejan descontentos de forma diferente. Por eso en la vida cada uno se desenvuelve de forma diferente a pesar de que tengamos las mismas preocupaciones. El resultado es diferente precisamente por esto. Pero también la muerte es algo que sucede. ¿Cómo muere un hombre? Pero también se gana cada uno su muerte, su propia muerte, que no corresponde a nadie más. Y este juego de niños es la vida. Todos vivimos, todos buscamos, todos tal vez estamos algo insatisfechos, pero a cada uno nos corresponde las propias respuestas, el propio sentido a la vida, como aquí también lo expone de forma magistral. El papel blanco rígido espejo solo devuelve lo que eres. El papel blanco habla con tu voz, tu propia voz, no la voz que te place. Tu música es la vida, esta que has dilapidado. Es posible ganarla de nuevo si lo quieres, si te cebas en esa indefinida cosa que a regresar te impulsa al punto de partida. Viajaste, muchas cosas has visto, muchos soles, tocaste muertos y vivos. El dolor percibiste del muchacho y los quejidos de la mujer, el amargor del niño inmaturo, y lo que percibiste se abate sin sostén. Si en este vacío no pones tu confianza, tal vez encuentres allá lo que creíste perdido, el brote de la juventud, la justa sumersión de la vejez. Tu vida es lo que diste, este vacío es lo que diste, papel blanco. Cada quien damos lo que somos. Eso es la vida. Hay que aferrarse al sentido que cada uno le demos. Él nos presenta la gran insatisfacción que ofrece todo lo moderno, porque ya la humanidad no se deja engañar por los dioses. Si es cierto que es una leyenda, si es verdad que los hombres ya no caen en el antiguo engaño de los dioses. O en otros versos, mis dedos jugaban olvidados con esta flauta, que me regaló un anciano pastor porque le dije buenas noches. Los demás han renunciado a toda clase de saludos, se levantan, se afeitan y comienzan el salario de la matanza, como se poda o se opera, con método, sin pasión. Mostrándonos en estos versos que así está la modernidad, agitada y sin sentido. En la demente dispersión, a diestra y a siniestra, por encima y abajo, revolotean las basuras. Sutiles humos deletéreos paralizan los miembros de los hombres. Las almas, apresuradas a dejar el cuerpo, tienen sed y no hallan agua por ningún sitio. O como en este otro, en narcóticas sábanas envuelto, el mundo nada tiene que ofrecer salvo este final. ¡Qué desesperanza! ¡Qué abatimiento! Pero nos deja a cada uno frente al reto, frente a la vida. Y cada uno debe responder. Acá destaco algo similar al mito de Sísifo, el de Penteo, donde dice, la noche le carga de sueños de frutas y de hojas. El alba no le deja coger ni tan solo una mora, y ambas reparten sus miembros entre las vacantes. Así quedamos con sueños, pero sin forma de materializarlos, abandonados. Sin embargo, nos dice que no debemos dejar de luchar, debemos persistir. Hablabas de cosas que no veían los demás y estos reíanse. Bogue con todo el umbroso río contra la corriente,
cursa los caminos incógnitos a ciegas, obstinado, y busca palabras enraizadas, como el olivo de múltiples nudos, y déjalos que rían. Aspira a que también el otro mundo, en la odiera sofocante soledad, habite en este presente dilapidado. Déjalos. El rocío del alba y el viento del mar existen sin que nadie lo demande. Así nos dice, sigamos adelante, a pesar de que la odiera en su sofocante trajinar pareciera no percatarse de las cosas valiosas y nos dejara solo con la frivolidad. Él nos conmina a seguir, a persistir, para que podamos enseñar a otros con lo poco que tengamos. Nosotros que no teníamos nada, les enseñaremos el sosiego, para que después no tengamos que arrepentirnos, no tengamos que lamentarnos. Lamento haber dejado pasar un río ancho entre mis dedos, sin beber ni una gota. Por eso nos dice, no disipes el hálito que te acordó este respirar. No desaprovechemos todo lo que nos ofrece una obra, todo lo que nos ofrece este pensador con sus versos. Aprovechemos las imágenes que nos evoca, las emociones que logra despertarnos para seguir adelante, no resignarnos. Así como la vida sigue, Él nos dice, volvimos a embarcar con nuestros remos rotos. Y este seguir nos deja satisfechos con el esfuerzo realizado. Nosotros que partimos para este peregrinaje, miramos las estatuas destrozadas, nos olvidamos y dijimos que la vida tan fácilmente no se pierde y que la muerte tiene caminos insondables y una justicia propia. Y que cuando morimos con la cabeza alta, hermanados en la piedra, unidos con la dureza y la impotencia, los muertos de otros tiempos huyeron ya del círculo, se alzaron y sonríen en una calma extraña. Con la cabeza en alto y con la sonrisa de la satisfacción de haber hecho lo posible. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes sobre este gran poeta ganador del Premio Nobel de Literatura. Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.